Hola a todos, muy buen día. Tal y como lo menciona el título de este video, el día de hoy les hablaré acerca de la forma de liquidación de los bienes del concubinato en la Ciudad de México. Quiero mencionar que antes de entrar de fondo al tema del día de hoy, se debe de establecer el sentido de alcance de un derecho humano que va íntimamente vinculado al tema del concubinato y las cuentas patrimoniales que de esta institución se derivan. El derecho humano del cual les hablo es el libre desarrollo de la personalidad, que se encuentra implícito en el artículo primero constitucional. El libre desarrollo de la personalidad se traduce en que toda persona, sea quien sea, tiene el derecho de decidir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, es decir, sus metas y objetivos. Dicha decisión debe ser respetada y debe ser ajena a la voluntad del Estado. Así tenemos que el hecho de que una persona decida unirse, ya sea en matrimonio o en concubinato, forma parte de su libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, una vez que establecimos el alcance de este derecho humano, debemos mencionar que el artículo cuarto constitucional protege esencialmente a la familia. Esta protección se da de manera amplia y se refiere a las formas de constitución de la familia por medio del matrimonio o del concubinato. También se refiere a las familias monoparentales o a las conformadas por personas del mismo sexo. Por lo que tenemos que el concubinato y el matrimonio son instituciones jurídicas que son esencialmente iguales. Sin embargo, la misma Corte nos ha establecido que se puede hacer distinción entre ambas figuras siempre y cuando se realice de manera objetiva, justificada y de manera razonable. Por lo que una de las principales diferencias entre la institución del concubinato con la del matrimonio estriba en las consecuencias patrimoniales que ambas generan. Tratándose del matrimonio, bien sabemos que se establecen regímenes patrimoniales que rigen a dicha institución, como lo son la separación de bienes y la sociedad conyugal. Sin embargo, dentro del concubinato no pueden regirse o establecerse regímenes patrimoniales como los que se acaban de mencionar, porque es una institución que no genera derechos y obligaciones de esta índole, es decir, del tipo patrimonial. Esta es la principal diferencia entre la institución del concubinato y del matrimonio, y que inclusive mediante una jurisprudencia a la cual les proporciono el número de registro, es el 2007-293, se establece que dentro del concubinato no se pueden regir o establecer regímenes patrimoniales como los del matrimonio. Una vez que establecimos esta diferencia del tipo patrimonial, tenemos que las legislaciones locales, es decir, las de cada estado, tienen plena libertad para, para establecer los requisitos de reconocimiento del concubinato, como pueden ser la ausencia de parentesco, la libertad de matrimonio, la edad, entre otros requisitos. Es importante establecer que de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, solamente 6 estados establecen de forma explícita las consecuencias patrimoniales que pueden regir dentro del concubinato. Y así tenemos que los estados de Hidalgo y de Yucatán, en sus respectivas leyes civiles y familiares, establecen que la forma de liquidar los bienes adquiridos durante el concubinato regirán por las reglas que se siguen dentro de la separación de bienes en el matrimonio. Es decir, se equipara las reglas a las de la separación de bienes para liquidar los bienes del concubinato. Tratándose de los estados como son Querétaro, Sinaloa y Sonora, las reglas para liquidar los bienes del concubinato son las de la sociedad conyugal. Y por último,
el Estado de Tlaxcala establece que la forma de liquidar los bienes del concubinato será mediante una sociedad de bienes, siguiendo las reglas de una sociedad civil. Como lo acabo de mencionar, solamente esos 6 estados establecen de forma específica la forma de liquidar los bienes adquiridos dentro del concubinato. Sin embargo, y resulta muy importante también establecerlo, la Corte ha dicho que el hecho de que dentro del concubinato se establezcan por equiparación regímenes patrimoniales como los que rigen en el matrimonio, atenta contra el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, si les toca conocer asuntos en los estados ya mencionados que quieran liquidar a la sociedad conyugal conforme a estas reglas, ya sea de la sociedad conyugal, de la separación de bienes o de la sociedad de bienes, estos artículos resultan inconstitucionales porque atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, ya que establecimos de forma esencial y específica lo que se da en otros estados, nos abocaremos al caso específico de la Ciudad de México. Como lo acabo de mencionar, en la Ciudad de México es uno de los lugares en donde dentro del Código Civil no se encuentra algún artículo que rija la forma de liquidar los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal. Tal y como se pudiera pensar, la ausencia de la forma de liquidar los bienes dentro del concubinato resulta constitucional, porque tal y como se los mencioné con relación a los estados, el hecho de que no haya una forma de liquidar expresamente establecida en la legislación va conforme al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, en el Código Civil de la Ciudad de México no se encuentra estipulado la forma de liquidarse los bienes adquiridos dentro del concubinato, empero las parejas unidas en concubinato que hayan adquirido bienes de manera conjunta sí pueden reclamar y liquidar los bienes que ambos adquirieron mediante esta institución que como lo es el concubinato. Es, es claro que no es sencillo primero probar la forma en cómo se adquieren estos bienes, sin embargo, una vez cumplidos los requisitos que a continuación les mencionaré, es posible liquidar los bienes adquiridos dentro del concubinato. Tenemos esencialmente 3 requisitos que se deben de cumplir para liquidar los bienes dentro del concubinato. El primero de estos requisitos es que exista un acuerdo de voluntades donde se refleje la intención que hayan tenido los concubinos de asociarse para adquirir un patrimonio. Una vez que se cumpla con este requisito, también deben constar mediante prueba aportes o colaboraciones que haya hecho la pareja de manera recíproca en actividades económicas. Por último, se debe demostrar que existió un propósito para repartirse las utilidades o las eventuales pérdidas derivadas de la adquisición de un patrimonio. Si se cumplen con los requisitos que les acabo de mencionar, la Ciudad de México reconoce el concubinato en el aspecto patrimonial como una sociedad civil de hecho, por lo cual para su liquidación deben de seguir las reglas y disposiciones que rigen a las sociedades civiles. Una vez que les acabo de establecer la forma de liquidar los bienes en la Ciudad de México para el concubinato, y para culminar con el presente video, pues quisiera mencionarles que desde mi personal punto de vista, más que establecer en el concubinato una liquidación de bienes, se debe establecer una compensación patrimonial como la que rige en el matrimonio. Esto por dada la naturaleza jurídica del concubinato, que es una institución que por dada la informalidad y la forma de constituirse, lo más adecuado es que exista una compensación patrimonial más que una liquidación de bienes que se hayan adquirido durante la existencia y la vigencia del concubinato.
Bueno, pues he culminado con el tema del día de hoy. Espero haya sido de su agrado y les sea de mucha utilidad. Les agradezco su atención. Muchas gracias.